Hola a todos mis queridos hermanos, gracias por acompañarme en este segundo capítulo de la historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos a iniciar, mis hermanos, con nuestra lectura. Capítulo 2. Muerte de su madre. Los pequeños matorrales. Amor paternal. Primera confesión. Las veladas de invierno. Visión profética. Todos los detalles de la enfermedad de mi madre están aún presentes en mi corazón. Me acuerdo sobre todo de las últimas semanas que ella pasó sobre la tierra. Nosotros éramos, Celina y yo, como unas pobres y pequeñas exiliadas. Todas las mañanas la señora de Leriche venía a buscarnos y nosotros pasábamos el día en su casa. Una vez nosotros no habíamos tenido tiempo de hacer nuestro rezo antes de irnos y mi pequeña hermana me dice en voz baja mientras estábamos en camino: ¿debemos decir que no hemos hecho nuestro rezo? Oh, sí, le respondí. Entonces, muy tímidamente, ella le dice su secreto a esta dama, que nos dijo inmediatamente: pues bien, mis pequeñas niñas, vayan a hacerlo. Entonces, dejándonos en una gran habitación, se fue. Celina me vio estupefacta. Yo lo estaba igual y dije: ah, no es como mamá. Ella siempre nos hacía hacer nuestra plegaria. Durante el día, a pesar de las distracciones que había, el pensamiento de nuestra querida madre nos venía sin parar. Yo me acuerdo de que mi hermana, al recibir un bello albaricoque, se inclinó hacia mí y me dijo: nosotros no vamos a comerla, yo voy a dársela a mamá. Desgraciadamente nuestra amada madre estaba muy enferma para comer frutas de tierra. Ella debía recogerse al cielo por la gloria de Dios y beber con Jesús el vino misterioso del cual habla en su última cena, prometiendo compartirlo con nosotros en el reino de su Padre. La conmovedora ceremonia de la unción extrema se imprimió en mi alma. Aún veo el lugar en el que me arrodillé y aún puedo escuchar los llantos de mi pobre padre. Mi madre dejó el mundo el 28 de agosto de 1877 a sus 46 años. El día siguiente de su muerte, mi buen padre me tomó en sus brazos. Ven, me dijo, besa una última vez a tu querida pequeña madre. Y yo, sin decir ni una sola palabra, acerqué mis labios a la frente congelada de mi querida madre. No recuerdo haber llorado mucho. No hablaba con nadie de los sentimientos profundos que llenaban mi corazón. Yo veía y escuchaba en silencio. Yo veía también las cosas que hubieran querido esconderme. En un momento me encontré sola enfrente del ataúd, ubicado de pie en el corredor. Me detuve un tiempo a considerarlo, pero era la primera vez que veía uno. Sin embargo, yo comprendí. Yo era tan pequeña que hacía falta que levantara la cabeza para verlo entero, y me parecía bien grande, bien triste. 15 años más tarde me encontré delante de otro ataúd, el de nuestra Santa Madre Genoveva, y me sentí como si estuviese en los días de mi infancia. Todos mis recuerdos se presentaron en mi memoria. Era la misma pequeña Teresa que miraba, pero ella había crecido y el ataúd le parecía pequeño. Ella no levantaba la cabeza para verlo. Ella no la levantaba más si no era para contemplar el cielo, que le parecía bien alegre, porque la prueba había muerto y había hecho más fuerte su alma, de tal manera que nada aquí abajo podía entristecerla. El día en el que la Santa Iglesia bendijo los restos de mi madre, el buen Dios no me dejó completamente huérfana. Él me dio otra madre e hizo que la escogiera libremente. Nosotros estábamos reunidos los 5,
mirándonos con tristeza, mirándonos así. Luisa se conmovió y giró hacia Celina y hacia mí. «Pobres pequeñas», nos dijo, «ustedes no tienen madre». Entonces Celina se lanzó a los brazos de María gritando: «Y bueno, tú eres quien será mamá». Yo, siempre acostumbrada a seguir a Celina, habría bien debido imitarla en una acción justa, pero yo pensé que Paulina iba tal vez a sentirse abandonada sin tener una pequeña hija. Entonces la miré con ternura y, escondiendo mi pequeña cara en su corazón, le dije: «Para mí, Paulina es quien será mamá». Como lo escribí más arriba, fue a partir de esta época que me hizo falta entrar en el segundo periodo de mi existencia, la más dolorosa, sobre todo desde la entrada al Carmelo de aquella que había escogido como segunda madre. Este periodo se extendió a partir de la edad de 4 años y medio hasta los 14, donde reencontré mi carácter de niña al comprender cada vez más lo serio de la vida. Hay que decir, mi madre venerada, que inmediatamente después de la muerte de mi madre, mi carácter feliz cambió completamente. Yo, que era tan viva, expresiva, me volví tímida y sensible al exceso. Una mirada era suficiente a veces para hacerme llorar. Era suficiente que nadie se ocupara de mí. Yo no podía con la compañía de extraños y no encontraba mi alegría en otro lado que no fuera la intimidad de la familia. Allí yo continuaba a estar rodeada de las delicadeces más grandes. El corazón de mi padre, que ya era muy afectuoso, parecía estar enriquecido de un amor realmente maternal, y yo sentía que mis hermanas, que por mí se volvieron madres, eran muy tiernas y desinteresadas. ¡Ah! ¿Cómo me había otorgado el buen Dios sus rayos bienhechores a esta pequeña flor que jamás hubiera podido aclimatarse sobre la tierra! Aún muy débil para soportar las lluvias y las tormentas, le hacía falta el calor, una dulce rosa y las brisas primaverales. Sus bienhechores no le hacían falta aún bajo la prueba de la nieve. Muy pronto mi padre logró salir de Alecón para venir a vivir a Lisieux y acercarnos así a nuestro tío, hermano de mi madre. Él hizo ese sacrificio con el cometido de confiarle a mi tía el cuidado de mis aún jóvenes hermanas, para que ella las guiara en su nueva misión. Y de alguna forma ocuparía el rol de nuestra madre. No me sentí mal de ninguna manera al abandonar mi pueblo natal. Los niños aman los cambios y lo que está fuera de lo ordinario. Fue entonces con placer que me vine a Lisieux. Aún recuerdo ese viaje de la llegada en la noche a la casa de mi tío, al igual que puedo ver a mis primas pequeñas, Jean y María, esperándonos en el umbral de la casa con mi tía. ¡Oh! Cómo me conmovió el afecto de nuestros padres, nos demostraron. El día siguiente nos llevaron a nuestra nueva casa, es decir, a los pequeños matorrales, un vecindario solitario ubicado cerca del bello paseo llamado Jardín de la Estrella. La casa que alquiló mi papá me pareció encantadora, un mirador desde el cual la vista se extendía a lo lejos, el jardín inglés enfrente a la fachada, y por la parte de atrás de la casa había otro gran jardín hortícola. Todo aquello para mi joven imaginación fue de nuevo algo muy feliz. De hecho, esta alegre habitación se volvió el teatro de alegrías muy dulces, de escenas de familiares inolvidables. Más allá de eso, como lo dije más arriba, yo estaba exiliada, yo lloraba, yo sentía que ya no tenía mamá. Ahí mi pequeño corazón se abría y yo le sonreía aún a la vida. Desde el momento en el que me despertaba, nunca faltaban las caricias de mis hermanas, y luego yo hacía mis plegarias junto a ellas. Luego, enseguida, yo tomaba mi lección de lectura con Paulina. Recuerdo que la palabra cielos fue la primera que pude leer sola. Poco después de que mi clase terminara,
yo subía al mirador, lugar en el cual mi papá ya se había vuelto residente habitual. ¡Ay, qué feliz era cuando tenía buenas calificaciones para mostrarle! Todos los días al mediodía yo iba con él a dar una caminata, a visitar el Santo Sacramento. Un día íbamos a una iglesia y el día siguiente a otra. Fue así como entré por primera vez en la capilla del Carmelo. «Mira, mi pequeña reina», me dijo papá, «detrás de esta gran reja hay santas religiosas que siempre invocan al buen Dios». Me resultaba muy difícil imaginar que 9 años después yo estaría entre ellas, que ahí, en ese Carmelo, yo recibiría tan grandes misericordias. Luego de la caminata, yo regresaba a la casa donde hacía mis tareas. Luego, el resto del tiempo, yo saltaba en el jardín alrededor de mi buen padre. Yo no sabía jugar con muñecas. Mi placer más grande era preparar tisanas con granos y cortezas de árbol. Cuando mis infusiones agarraban un buen tono, se las ofrecía a mi padre, en una bella tacita que daba muchas ganas de saborear su contenido. Ese tierno padre inmediatamente dejaba de hacer lo que hacía y luego, sonriendo, pretendía beberlo. Me gustaba mucho también cultivar flores. Me divertía levantar pequeños altares en un hueco que se encontraba, para mi fortuna, en el medio de la pared de mi jardín. Cuando todo estaba listo, yo corría hacia papá, quien se maravillaba, para complacerme frente a mis maravillosos altares, al admirar lo que yo consideraba unas obras de arte. No terminaría si yo quisiera contar los 1000 tratos de este tipo que guardo en mi memoria. ¿Cómo podría decir todas las muestras de afecto que mi incomparable padre daba a su pequeña reina? Para mí, esos fueron días muy bellos, aquellos en los que mi rey querido, como me gustaba llamarle, me llevaba con él a pescar. Algunas veces yo intentaba pescar con mi pequeña caña, pero la mayoría de las veces yo prefería sentarme a la distancia sobre la hierba llena de flores. Entonces mis pensamientos se volvían muy profundos y, sin saber de nada que no fuese meditar, mi alma se sumergía en una oración real. Yo escuchaba los ruidos lejanos, el murmuro del viento. A veces, la música militar me enviaba del pueblo algunas notas indecisas y melancolizaba lentamente mi corazón. La tierra me parecía un lugar de exilio y yo soñaba con el cielo. La tarde pasaba rápido. Teníamos que regresar temprano a los pequeños matorrales, pero antes de doblar en equipaje, yo me comía los bocadillos que tenía en mi pequeña cesta. Desafortunadamente, la tarta de mermelada preparada por mis hermanas había cambiado de aspecto. En lugar de tener su color tan vivo, no veía más que un ligero tono rosa todo viejo y desteñido. Entonces la tierra me parecía aún más triste, y yo entendía que en el cielo solo la alegría estaría sin nubes. A propósito de nubes, yo recuerdo que un día el bello cielo azul del campo se abrió, y pronto la tormenta comenzó a retumbar con fuerza, acompañado de relámpagos brillantes. Yo me volteaba a la derecha y a la izquierda para no perderme nada de este espectáculo majestuoso. Finalmente vi un rayo caer en una pradera cercana, y lejos de sentir el menor miedo, estaba encantada. Me pareció que el buen Dios estaba muy cerca de mí. Mi padre querido, menos contento que su reina, vino a sacarla de su encanto. En ese momento, en las hierbas y los grandes girasoles, más altos que yo, brillaban piedras preciosas, y nosotros debíamos atravesar muchas praderas antes de llegar a nuestra ruta. Él me tomó entonces en sus brazos, a pesar de tener su equipo de pesca, y desde ahí yo veía abajo los bellos diamantes, lamentando no estar cubierta e inundada en ellos. Me parece no haber dicho que durante mis caminatas diarias en Lició como en Alecón,
Yo le daba a menudo la limosna a los desafortunados. Un día nosotros vimos al pobre viejo que a duras penas podía caminar mientras usaba sus muletas. Yo me acerqué para darle mi pequeña moneda, y él me vio fijamente con una mirada triste, y luego, asintiendo con una sonrisa dolorosa, él se negó de recibir mi limosna. Yo no puedo decir lo que pasó por mi corazón. Quería consolarlo, calmarlo, pero en su lugar posiblemente acababa de humillarlo al sentir pena por él. Sin duda, él adivinó lo que yo pensaba, porque lo vi poco después girarse para sonreírme a lo lejos. En ese momento mi buen padre acababa de comprarme una torta. Tenía muchas ganas de correr para dársela al viejo. Yo me decía, él no quiso dinero, pero es seguro que una torta lo va a alegrar. Pero luego no sé qué miedo me retuvo. Tenía en el corazón tan grande que a pocas penas podía ocultar mis lágrimas. Al final me recordé haber escuchado a alguien decir que el día de la primera comunión obteníamos todas las gracias que pedíamos. Este pensamiento me consoló inmediatamente. Aunque solo tenía 6 años, me dije, voy a rezar por mi pobre el día de la primera comunión. Y 5 años más tarde, yo mantuve fielmente mi resolución. Siempre pensé que mi rezo infantil por esa persona de nuestro Señor que sufría había sido bendecida y recompensada. Fue en mayo de 1878. Mis hermanas me decían que era muy pequeña para ir a los ejercicios del mes de María todas las noches. Entonces yo me quedaba con la nodriza y hacía con ella mis devociones delante de mi altar, el que arreglaba a mi forma. Todo era tan pequeño, los candelabros, las mesetas de las flores, etc., que 2 velas eran suficientes para iluminar todo perfectamente. A veces Victoria, para no gastar mis reservas de fósforos, ella me sorprendía con un trozo de vela, pero era raro. Una noche, nosotros fuimos a hacer una plegaria y le dije, ¿quiere comenzar el memorare? Voy a encender las velas. Ella hizo como si fuera a comenzar y luego me miró riéndose muy fuerte. Yo, que veía mis preciosos fósforos consumirse rápidamente, le suplicaba de nuevo que dijera el memorare. Pero ella seguía riéndose. Entonces, llena de indignación, me levanté y saliendo de mi dulzura habitual, di una patada con fuerza gritando muy alto, «Victoria, usted es muy mala». La pobre niña no tenía ganas de reír. Me miraba, muda por el asombro, y me mostraba, pero ya muy tarde, la sorpresa que me había hecho de guardarme 2 trozos de vela escondidos bajo su delantal. Después de haber llorado por la rabia, desgraciadamente, solté lágrima de contrición. Estaba toda apenada y avergonzada e hice la promesa de no hacerlo de nuevo. Poco tiempo después fui a confesarme. 2 recuerdos para mí. Paulina me dijo, mi pequeña Teresa, no es a un hombre, sino al buen Dios el mismo a quien le vas a confesar tus pecados. Ella me persuadió de tal manera que le pregunté seriamente si no hacía falta decirle al señor cura que yo lo amaba con todo mi corazón, ya que era el buen Dios al que le iba a hablar en su persona. Luego de saber bien lo que debía hacer, entré al confesionario y girando de tal manera que quedé mirando al Padre de frente para verlo mejor, me confesé y recibí su bendición con un gran espíritu de fe. Mi hermana me había asegurado de que en ese momento solemne las lágrimas del pequeño Jesús iban a purificar mi alma. Yo me acuerdo de la forma en la que se me persuadió. Ella me invitaba sobre todo a la devoción hacia la Santa Virgen, y yo me prometí darle el doble de afecto a aquella que ya tenía un lugar muy grande en mi corazón. En fin, le di mi pequeño rosario para que lo bendijeran y salí del confesionario tan contenta y ligera. Jamás había sentido tanta felicidad. Era de noche. Llegué a un faro y me detuve, sacando de mi bolsillo el rosario que acababa de ser bendecido.
Lo giré y lo giré en todas las direcciones. ¿Qué ves, mi pequeña Teresa?, me dijo Paulina. Solo veo cómo está hecho un rosario bendito. Esta respuesta ingenua divirtió mucho a mis hermanas. Para mí, la gracia que había recibido quedó en mi interior por mucho tiempo. Después, yo quise confesarme en las grandes fiestas, y esta confesión, puedo decirlo, llenaba de alegría todo mi pequeño interior. Las fiestas. Ah, cómo esta simple palabra me llena de memorias tan maravillosas. Las fiestas. Yo las amaba tanto. Mis hermanas sabían también explicarme los misterios escondidos en cada una de ellas. Sí, esos días de la tierra se volvían para mí los días del cielo, sobre todo en las procesiones del Santo Sacramento. Qué alegría la de lanzar flores bajo los pasos del buen Dios. Pero antes de dejarlas caer, yo la lanzaba muy alto y no estaba nunca tan feliz como lo estaba al ver mis rosas florecidas tocar la hermosa custodia. Las fiestas. Ah, cómo las grandes son escasas. Cada semana traía consigo una muy apreciada a mi corazón. El domingo. Qué día tan radioso. Era la fiesta del buen Dios, la fiesta del descanso. Primero, toda la familia se iba a la gran misa, y me acuerdo que al momento del sermón, nuestra capilla estaba lejos del púlpito. Hacía falta bajar y encontrar un lugar en la nave, lo que no era fácil. Pero para la pequeña Teresa y su padre, todo el mundo se apresuraba a ofrecerle sillas. Mi tío se divertía al vernos llegar. Él me llamaba su pequeño rayo de sol y decía que ver ese patriarca venerable conduciendo con la mano a su pequeña hija era un cuadro que le encantaba. Yo, que no me inquietaba mucho que me vieran, no me preocupaba más que de escuchar atentamente al Padre. Un sermón sobre la pasión de nuestro Señor fue el primero que entendí y que me conmovió profundamente. Yo tenía 5 años y medio y después pude alcanzar y degustar el sentido de todas las instrucciones. Cuando hablaban de Santa Teresa, mi padre se inclinaba hacia mí y me decía en voz baja: escucha bien, mi pequeña princesa, están hablando de tu santa patrona. Yo escuchaba bien, de hecho, pero admito que veía más a menudo a papá que al predicador. Su bella figura me decía tantas cosas. A veces sus ojos se llenaban de lágrimas que él hacía un gran esfuerzo de retener. Al escuchar las verdades eternas, pareciera que no viviera más en la tierra. Su alma me parecía estar sumergida en otro mundo. Desafortunadamente, su carrera no había terminado y faltaba mucho para que llegara a su fin. Largos y dolorosos años debían pasar aún antes de que el bello cielo se abriera a sus ojos y el Señor, con su mano divina, limpiara las lágrimas amargas de su fiel servidor. Yo regreso a mi jornada del domingo. Esta alegre fiesta que pasaba tan rápido, pero tenía también su tono de melancolía, mi felicidad estaba sin duda completa. Pero a partir de este oficio divino de la noche, un sentimiento de tristeza invadía mi alma. Yo pensaba que el día siguiente haría falta recomenzar la vida, trabajar, aprender lecciones y mi corazón sentía el exilio de la tierra. Yo suspiraba al pensar en el descanso del cielo, el domingo, el atardecer de la verdadera patria. Antes de regresar a los pequeños matorrales, mi tía nos invitaba a cada una después de la otra, a pasar la noche en su casa. Yo estaba muy feliz cuando llegaba mi turno. Yo escuchaba con placer extremo todo lo que mi tío decía. Sus conversaciones serias me interesaban mucho. Él no dudaba de la atención que yo le prestaba. De todas formas, mi alegría se mezclaba con miedo cuando él me sentaba sobre una de sus rodillas
mientras cantaba Barba Azul con una voz formidable. Cuando eran cerca de las 8, mi papá venía a buscarme. Recuerdo que yo veía las estrellas con una alegría inexplicable. Había sobre todo un grupo de perlas de oro en el profundo firmamento, el cinturón de Orión, que yo observaba maravillada, encontrándole la forma de una T. Y yo le decía a mi padre querido, mira papá, mi nombre está escrito en el cielo. Entonces, sin querer seguir viendo la malvada tierra, yo le pedía conducirme, y sin ver dónde y ponía los pies, yo ponía mi pequeña cabeza bien alto en el aire, sin dejar de contemplar el firmamento estrellado. ¿Qué podría decir yo de las veladas del invierno en los pequeños matorrales? Luego de la partida de damas, mis hermanas leían el año litúrgico, luego algunas páginas de un libro interesante e instructivo al mismo tiempo. Durante ese tiempo, yo me sentaba en las rodillas de mi padre, y una vez se terminaba la lectura, él cantaba con su bella voz las canciones melodiosas para hacerme dormir. Luego yo colocaba mi cabeza sobre su corazón, y él me mecía lentamente. Finalmente nosotros subimos para rezar, y ahí de nuevo me situé al lado de mi buen padre, y para mí era suficiente mirarlo para saber cómo rezan los santos. Enseguida Paulina me acostaba, en lo que yo le decía como siempre: ¿fui buena hoy? ¿El buen Dios está contento conmigo? ¿Los pequeños ángeles van a volar a mi alrededor? Y la respuesta siempre era sí. De lo contrario, yo nunca hubiera podido dormir sin pasar la noche entera llorando. Luego de este interrogatorio, mis hermanas me besaban y la pequeña Teresa se quedaba sola en la oscuridad. Para mí es una obra de gracia el hecho de haber estado acostumbrada desde la infancia a superar mis miedos. A veces Paulina me enviaba sola durante la noche a buscar algo en una de las habitaciones lejanas. Ella no aceptaba un no como respuesta, y esa era la idea, pues me hubiese vuelto muy perezosa. Mientras que en el presente es muy difícil asustarme. Me pregunto cómo mi pequeña madre pudo criarme con tanto amor sin malcriarme, porque ella no aceptaba ninguna imperfección. Ella jamás me reprochaba cosas que no debían ser reprochadas, pero sobre todo, jamás, tampoco, y yo lo sabía bien, ella cambiaba su opinión una vez tomaba una decisión. Esta hermana querida era a quien yo le hacía mis confesiones más íntimas. Ella aclaraba todas mis dudas. Un día, yo le confesé mi sorpresa de que el buen Dios no otorga a los elegidos una gloria igual en el cielo. Yo tenía miedo de que todos no fuesen a ser felices. Entonces ella me envió a buscar la gran taza de papá y la colocó al lado de mi pequeño dedal. Entonces, llenándolo de agua a los dos, ella me pregunta cuál me parecía que estuviese más lleno. Yo le dije que yo los veía igualmente llenos a los dos, y que era imposible verterles más agua de la que pudiesen soportar. Paulina me hizo entonces comprender que en el cielo, el último de los elegidos no sentiría celos de la felicidad del primero. Es así entonces que al poner a mi alcance los secretos más sublimes, ella le daba a mi alma el alimento que le era necesario. Qué alegría la mía cuando llegaba cada año la distribución de premios. La justicia, como siempre, se hacía cuando yo concursaba, ya que se me otorgaban las recompensas que merecía. El corazón me latía muy fuerte mientras escuchaba el veredicto, al recibir de las manos de mi padre, delante de toda mi familia, los premios y las coronas. Era para mí una imagen a juzgar. Desafortunadamente, al ver a mi papá tan radiante, yo no veía las grandes pruebas que le esperaban. Un día, sin embargo, el buen Dios me mostró en una visión extraordinaria la imagen viva de este dolor que se acercaba.
Mi padre estaba de viaje y no volvía aún. En ese momento eran las 2 o las 3 de la tarde. El sol brillaba tan vivamente y toda la naturaleza parecía estar de fiesta. Yo me encontraba sola en una ventana que daba hacia el jardín hortícola. La mente la tenía completamente ocupada por pensamientos graciosos. En lo que vi delante del lavandero, enfrente de mí, a un hombre vestido de la misma forma que mi papá, teniendo la misma altura, grande, y la misma forma de caminar, pero mucho más encorvado y viejo. Yo dije viejo para describir a su persona de forma general, porque yo no veía su cara para nada. Su cabeza estaba cubierta por un manto grueso. Él avanzaba lentamente, a paso regular, atravesando mi pequeño jardín. Inmediatamente un sentimiento de miedo sobrenatural me alcanzó y yo grité con una voz alta y miedosa: «¡Papá, papá!». Pero el personaje misterioso no parecía escucharme. Él continuó su camino sin desviarse un poco y se dirigió hacia un grupo de abetos que estaban en el camino principal del jardín. Yo esperaba verlo reaparecer del otro lado de los grandes árboles, pero la visión profética se desvaneció. Todo eso no duró más que un instante que se grabó profundamente en mi memoria, que aún hoy, luego de tantos años, el recuerdo está presente dentro de mí, al igual que la visión misma. Mis hermanas estaban juntas en una habitación vecina. Me escucharon llamar a papá y ellas sintieron una sensación de miedo. Disimulando su emoción, María corrió hacia mí. «¿Por qué?», me dice ella, «llamas así a papá si él está en Alecón?». Yo le conté lo que acababa de ver y para calmarme me dijeron que la niñera, al querer asustarme, se tapó la cabeza con su delantal. Pero luego de interrogar a Victoria, ella aseguró no haber dejado la cocina. La verdad no podía entender en mi mente. Yo había visto a un hombre y este hombre se parecía muchísimo a papá. Entonces fuimos todas detrás de los grandes árboles y sin encontrar nada, mis hermanas me dijeron que no pensara más en eso. ¿No pensar más en eso? ¡Ja! Eso no estaba bajo mi control. Muy seguido mi imaginación me representa esta visión misteriosa. De igual manera, también sucedió que yo buscaba quitarle la vela que hacía que yo perdiera la orientación, y yo guardaba en el fondo de mi corazón la convicción íntima que se me sería revelado un día. Y usted lo sabe todo, mi madre amada. Usted lo sabe ahora. Fue mi padre a quien el buen Dios me había hecho ver, avanzar encorvado por la edad, y usando en su cara venerable, sobre su cara blanca, la señal de su gran prueba. Como la cara adorable de Jesús fue cubierta durante su pasión, así la cara de su fiel servidor debía ser cubierta en los días de su humillación, con el fin de poder resplandecer con más brillo en los cielos. ¡Ah! Cómo admiro la forma en la que Dios nos conducía mostrándonos con antelación esta cruz preciosa. Cómo un padre hace entrever a sus niños el futuro glorioso que Él le prepara y se complace en su amor, considerando Él mismo las riquezas sin precio que serán su herencia. Pero una reflexión me vino a la mente. ¿Por qué el buen Dios le dio esta luz a una niña que si ella lo hubiese entendido hubiera muerto de dolor? ¿Por qué? Ese fue uno de los misterios impenetrables que nosotros entenderemos solo en el cielo, para hacer que se gane de esa forma nuestra admiración eterna. Mi Dios, ¿cómo eres bueno? Tú proporcionas las pruebas a nuestras fuerzas. Yo no tenía el coraje en ese momento para pensar, sin pavor, que papá podía morir. Un día, él había subido a lo alto de una escalera, y como yo estaba ahí cerca, me dijo: «Aléjate, mi pequeña reina,
Si me caigo, voy a aplastarte. Y pues inmediatamente sentí que se me revolvía todo por dentro, y al acercarme aún más a la escalera pensé, al menos si papá se cae, yo no voy a experimentar el dolor de verlo morir, yo voy a morir con él. No, no puedo decir cuánto amaba a mi padre. Todo en él me causaba admiración. Cuando él me explicaba lo que pensaba de cosas que eran tan serias, como si yo fuera una niña grande, yo le decía inocentemente, es seguro, papá, que si tú le hablaras así a los grandes hombres del gobierno, ellos te harían el rey. Entonces Francia sería feliz como jamás lo hubiese sido. Pero tú serías infeliz, ya que así sucede con los reyes. Además no serías mi rey solamente para mí. También prefiero que ellos no te conozcan. Cuando faltaba poco para cumplir 6 o 7 años, yo vi el mar por la primera vez. Ese espectáculo causó una impresión profunda. Yo no podía ver otra cosa que no fuese eso. Su majestad, el sonido del oleaje, le hablaba a mi alma de la grandeza y la fuerza del buen Dios. Yo me acuerdo de que en la playa un señor y una dama me vieron por un largo tiempo y le preguntaron a mi papá si yo era su hija. Ellos dijeron que yo era una niña muy bella. Inmediatamente mi papá les hizo una señal para que no me dijera ningún cumplido. Yo sentí placer al oír eso, aunque para mí no era común. Mis hermanas hacían todo lo que podían para que yo no escuchara ninguna palabra o expresión que podría hacerme perder mi simpleza y mi candidez infantiles. También, como les creía solo a ellas, no le di mucha importancia a las palabras ni a las miradas impresionadas de esas personas, y ya no pensaba más en eso. La noche de ese día, en la hora en la que el sol parece bañarse en la inmensidad del mar, dejando frente a él un sillón luminoso, fui a sentarme con Paulina en un peñasco desierto. Yo contemplé por un largo tiempo esa zanja de oro que ella me dijo era la imagen de la gracia que iluminaba aquí abajo el camino de las almas fieles. Entonces, en mi mente, coloqué mi corazón en el medio de la zanja, como un pequeño barco ligero con una vela blanca llena de gracia. Y me hice la promesa de jamás alejarlo de la vista de Jesús, con el fin de que él pueda navegar en paz rápidamente hacia la costa de los cielos. Gracias, queridos amigos, mis hermanos, por acompañarme en este capítulo 2 de la lectura de Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos en un siguiente momento, pues, para continuar con el capítulo 3.